Muy buenos días, siendo las 11 de la mañana de este día lunes 12 de julio, hoy comienza la clase de Estadística 2 para los estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental. Voy a esperar a que se incorporen los estudiantes, si es que voy a detener la grabación. Han pasado ya 7 minutos, aún no se incorporan los estudiantes a la clase. Seguiré esperándolos. Buenos días. Hola, profe. Hola, buenos días. Vamos a Buenos esperar. días. Vamos a esperar si llega alguien más. Ya. ¿En la biblioteca de la UPLA? No, ¿O no? no, No la veo. no, es una Se imagen, parece a algo, pero pero no es. Sí, se parece a algo, tienes razón. Tienes toda la razón, no había dado cuenta de ese detalle. igual se parecen un poquito. Sí, igual se parece a algo. Ya, vamos entonces a dar inicio a la clase. Voy a compartir pantalla. Acá. Bien, entonces lo que vamos a empezar a ver hoy día es, son los intervalos de confianza. Nosotros cuando trabajamos con un espacio muestral, ¿no es cierto? Definimos algunos estadísticos, ¿ya? O algunos estimadores, ¿ya?
a través del método de máxima verosimilitud, por ejemplo, o a través del método de los momentos para estimar algunos parámetros poblacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros podemos estimar el parámetro de la media, ¿no es cierto? A través de el X barra, o podemos estimar el parámetro de la varianza poblacional a través del S cuadrado. Sin embargo, la probabilidad de que efectivamente el parámetro que nosotros estimamos sea exactamente el mismo que el parámetro poblacional, ¿ya? Esa probabilidad es cercana a cero, por no decir es nula, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno trabaja para evitar eso es a través de ciertos intervalos de confianza. Por lo tanto, ya no solo encontramos un estimador puntual, como es el X barra o el S cuadrado, sino que además incorporamos un intervalo, ¿ya? Un intervalo en donde nosotros establecemos con cierta probabilidad que en ese intervalo está contenido el verdadero parámetro, ¿ya? El verdadero parámetro del, digamos, el verdadero parámetro poblacional que nosotros estamos buscando, ¿ya? Entonces ya no decimos que el parámetro es X barra, sino que establecemos un intervalo donde está contenido el mu, ya está contenido el mu. Y a eso le llamamos intervalos de confianza, ¿ya? El intervalo de confianza. Este intervalo de confianza es una variable aleatoria, ¿ya? Los límites de del intervalo, ¿ya? Por ejemplo, ese límite y ese límite, son variables aleatorias porque dependen de la muestra, ¿ya? Dependen de la muestra. Y usted sabe que en una población de tamaño n mayúscula, si yo obtengo una muestra de tamaño n, puedo obtener tantas posibles muestras, ¿ya? Como la cantidad de datos tenga. Por lo tanto, obviamente, esas muestras son aleatorias y por lo tanto el intervalo de confianza, los límites de los intervalos de confianza van a depender de la muestra que yo esté tomando. Y por eso decimos que el intervalo de confianza es una variable aleatoria. Entonces, como yo dije, cuando nosotros calculamos los estimadores puntuales, la probabilidad de que ese estimador puntual sea exactamente igual al parámetro poblacional que andamos estimando es cero, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es trabajar con intervalos de confianza en donde nosotros, a priori, entregamos la probabilidad, ¿ya? La probabilidad de que el verdadero parámetro esté en este intervalo de confianza, ¿ya? Esa probabilidad, ¿ya? Esa probabilidad se define como 1 menos alfa por ciento, ¿ya? Y a esa probabilidad se le conoce con el nombre de nivel de confianza, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, construimos un intervalo de confianza del 90%, entonces lo que eso indica es que en ese rango, es decir, que la probabilidad de que el verdadero parámetro, ¿no es cierto?, esté en ese intervalo de confianza, en ese nivel, perdón, en ese intervalo de confianza, es de un 90%. Y ya no de cero, que era en el caso de un estimador puntual, ¿ya? Para eso entonces construimos intervalos de confianza, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que componen un intervalo de confianza? En términos genéricos, ¿ya? Porque vamos a ver que dependiendo de qué estemos calculando el intervalo de confianza, va a ser cuál es su pivote, cuál es su forma, cómo se construye el intervalo de confianza. Pero hay tres elementos fundamentales, ¿ya? Para construir un intervalo de confianza. Primero, que tenemos que tener nuestra muestra, ¿ya? El intervalo de confianza va a depender de nuestra muestra. Por lo tanto, necesitamos conocer el tamaño muestral, ¿ya? El tamaño muestral. Segundo, es lo que acabo de hablar,
debemos determinar a priori el nivel de confianza, ¿ya? Es decir, el 1 menos alfa por ciento. Ese valor lo determina el investigador. Normalmente los intervalos de confianza, el nivel de confianza, perdón, del intervalo de confianza varía entre un 90 y un 99%, siendo el más clásico el 95%. Y además, otro elemento importante es el nivel de significancia. Este nivel de significancia se determina a través del nivel de confianza, ¿ya? A través del nivel de confianza, yo puedo determinar el nivel de significancia que es mi alfa, ¿ya? Con estos tres elementos yo puedo encontrar un intervalo de confianza para algún parámetro poblacional, ¿ya? Y nosotros vamos a partir con el primer parámetro, ¿ya? Con el primer parámetro que es la media poblacional, ¿ya? Entonces vamos a estimar un intervalo de confianza para la media poblacional cuando conocemos la varianza, ¿ya? Cuando conocemos la varianza, ¿ya? Ese intervalo de confianza, vamos a asumir primero que estamos en presencia de una muestra aleatoria desde una población cuya distribución es una distribución normal mu sigma cuadrado. Entonces, nuestro intervalo de confianza para la media poblacional, es decir, un intervalo de confianza para mu, ¿ya? Al 1 menos alfa por ciento, ¿ya? Al 1 menos alfa por ciento, está dado por este intervalo, ¿ya? Este intervalo nace de un pivote, ya nace de un pivote, ¿ya? Y los elementos que componen este intervalo o este intervalo de confianza son el estimador puntual, que en este caso sería el X barra, ¿ya? Y a ese X barra se le adhiere ya una expresión, ¿ya? Que es esta que está acá, en donde Z alfa medio, ¿ya? Donde Z alfa medio es la probabilidad normal, en donde el alfa es el nivel de significancia. Entonces, este Z alfa medio, yo lo encuentro, ¿ya? En la tabla de distribución normal. Como la varianza es conocida, en este tipo de problemas, entonces acá yo tengo mi desviación estándar. Esta desviación estándar es la desviación estándar poblacional, pues yo conozco la varianza poblacional, ¿ya? La varianza poblacional la conozco, por lo tanto, puedo determinar su desviación estándar poblacional, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza poblacional, ¿ya? Y este raíz de n, bueno, es la raíz del tamaño muestral. Fíjense que en este caso, el intervalo de confianza tiene dos límites, el límite inferior y el límite superior, ¿ya? La única diferencia, o sea, la forma de calcular o determinar esos límites es simplemente el límite inferior es el X barra menos, ¿ya? Esta expresión, y el límite superior va a ser el X barra más esa expresión. Entonces, cuando nosotros tenemos eh, intención de calcular o determinar un intervalo de confianza para la media, y si conocemos la varianza poblacional, ¿ya? ¿Ya? Entonces utilizamos este intervalo de confianza. Ahora bien, lo más usual es que nosotros no conozcamos la varianza poblacional, ¿ya? No conozcamos la varianza poblacional. Por lo tanto, para ese caso, lo que debemos hacer es calcular un estimador, ¿ya? De la varianza poblacional, ¿ya? Y obviamente el estimador obvio, ¿ya? El estimador obvio de la varianza poblacional es la varianza muestral. Entonces, para el caso en que tengamos una estimación por intervalo de confianza
cuando para la media poblacional, es decir, para mu, ¿ya? Cuando no conozco mi varianza poblacional, ¿ya? Entonces lo que hago es utilizar el estimador de la varianza, ¿ya? Que es mi S cuadrado, y por lo tanto lo que hago acá es utilizar la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar de la distribución, perdón, la desviación estándar de la muestra, ¿ya? Por supuesto, como yo no conozco la varianza, el pivote por el cual nace este intervalo de confianza ya no se distribuye como una normal, por eso no utilizamos aquí una Z, sino que se distribuye como una T de student. La distribución es en este caso una T de student con n-1 grados de libertad. Fíjense que la expresión es muy parecida, si no igual, a la anterior. Pero las diferencias están dadas en que acá sí conozco la varianza, por eso utilizo la desviación estándar de la población. Acá no conozco la varianza, por eso ocupo el estimador de la varianza, ¿ya? Que en este caso es la desviación estándar muestral. Como no conozco la varianza, de la población, entonces el pivote tiene una distribución T. En cambio, en el anterior, como sí conozco la varianza, el pivote tiene una distribución normal. Recuerden que la letra Z representa a la distribución normal, ¿ya? Y en este caso la letra T representa a la distribución T de student con n-1 grados de libertad. Entonces, si yo quiero encontrar un intervalo de confianza para mu, en donde desconozco mi varianza poblacional, que es lo más usual, ¿ya? Entonces utilizo este intervalo de confianza para mi parámetro mu, es decir, para mi media poblacional. Y otro estadístico, otro intervalo de confianza ya no es para la media, sino un intervalo de confianza para la varianza, ¿ya? Recuerden que estos intervalos de confianza nacen, como son intervalos de confianza pivotales, nacen de un estadístico puntual, ¿ya? En este caso, para el caso de la media, nacen del estadístico puntual X barra. Para el caso de la varianza, nace del estadístico puntual sigma cuadrado. Entonces nosotros queremos acá encontrar un intervalo de confianza, también con un nivel de confianza del 1 menos alfa por ciento para nuestra varianza poblacional, es decir, para sigma cuadrado, ¿ya? Para sigma cuadrado. Entonces, este intervalo de confianza nace de un pivote cuya distribución es una chi cuadrado, ¿ya? Es una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Fíjense que para este intervalo de confianza también utilizamos, como obviamente estamos calculando un intervalo de confianza para la varianza, no conocemos la varianza, entonces para este intervalo también utilizamos en este caso la varianza muestral, ¿ya? El S cuadrado, ¿ya? El S cuadrado. Y en el denominador tenemos las desviaciones, tenemos las distribuciones chi cuadrado con n-1 grados de libertad, 1 menos alfa medio, y la chi cuadrado con n-1 grados de libertad, alfa medio, donde alfa, ya sabemos, es el nivel de significancia. Dado mi nivel de confianza, yo obtengo mi nivel de significancia, que en este caso es mi alfa. Y así entonces encuentro un estimador de intervalo para la varianza, ¿ya? Para la varianza. Finalmente, vamos a ver lo que son los intervalos de confianza para la proporción.
ya, para las proporciones. En este caso, lo que nosotros utilizamos para construir un intervalo de confianza para la proporción es la aproximación de la binomial hacia la normal, ¿ya? Porque la binomial, ¿no es cierto?, se aproxima a una normal bajo ciertos requisitos, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esa transformación, ¿ya? Para poder encontrar nuestro intervalo de confianza para la proporción, ¿ya? Y ese intervalo de confianza va a estar dado por esta estandarización, ¿ya? Por esta estandarización. La raíz cuadrada de la proporción. Este que está acá es 1 menos P gorro, donde P gorro es la proporción, ¿ya? Es como la probabilidad de error, ¿ya? Si lo miramos desde un punto de vista binomial, ¿ya? Dividido por N. Y como dijimos, la binomial bajo ciertos parámetros se aproxima a una normal, y eso es interesante porque la binomial es una distribución discreta y la normal es una distribución continua. Pero bajo ciertas condiciones, la distribución binomial tiene una buena aproximación, ya tiene una buena aproximación con la distribución normal. Es por eso que nosotros utilizamos una Z, ¿ya? Que tiene que ver, que está relacionada con la distribución normal. Entonces, nuestro intervalo de confianza para nuestra proporción, ya, proporción poblacional, ¿no es cierto?, lo hacemos utilizando nuestra proporción muestral, que está definido como X sobre N, ¿ya? Que está definido sobre X sobre N. Entonces, nuestro intervalo de confianza, entonces, está dado por esta expresión. Recuerden que esto también nace desde un pivote cuya distribución es una normal 0,1. Ya, es una normal 0,1. Muy bien, entonces ahí tenemos 4 intervalos de confianza o intervalos de confianza. El primero es un intervalo de confianza para mu con varianza desconocida. El segundo es un intervalo de confianza para mu con varianza desconocida, el primero con varianza conocida, el segundo con varianza desconocida. El tercer intervalo de confianza es el intervalo de confianza para la varianza, ¿ya? Y el cuarto intervalo de confianza es el intervalo de confianza para la proporción. Todos estos intervalos de confianza están hechos como un estimador, ya como un estimador de el parámetro poblacional. En los dos primeros, un estimador de mu, en el tercero, un estimador de sigma cuadrado, y en el cuarto, un estimador de P, que es la proporción poblacional, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo podemos calcular estos intervalos de confianza, ¿ya? Voy a compartir pantalla con un Excel que tengo acá, ¿ya? Y acá tengo, por ejemplo, tengo 4 intervalos de confianza, ¿ya? Entonces veamos el primer ejemplo. Dice, con el fin de estudiar el número medio, es decir, la media, de flexiones que pueden realizar los alumnos, un profesor de educación física somete a 10 de ellos, fíjense que ahí me están dando los datos, el n vale 10, elegidos de forma aleatoria, a una prueba. Se sabe que el número de flexiones sigue una distribución uniforme, perdón, normal, con varianza poblacional. Fíjense que acá me entregan la varianza poblacional, que es de 7,5. Entonces estamos en presencia de un intervalo de confianza para mu con varianza conocida. Entonces me dice, determina el intervalo de confianza a un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? Y acá me entregan los datos. Ya, me entregan los datos. Me entregan la identificación del alumno, me entrega el número de flexiones y me entrega el sexo o el género, que para este problema no tiene sentido utilizarlo, ¿ya? Entonces, como la varianza es una varianza conocida, entonces nosotros vamos a utilizar este
este intervalo de confianza, ¿ya? Este intervalo de confianza. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que necesitamos para poder calcular el intervalo de confianza o el intervalo de confianza para mu con varianza conocida? Necesitamos el X barra, necesitamos el Z alfa medio, necesitamos la raíz de n y necesitamos la desviación estándar. ¿Ya? La desviación estándar. Entonces, vamos a partir calculando la media o el X barra. ¿Ya? El X barra. Que no es más que el promedio. ¿Ya? Que no es más que el promedio de la muestra. Entonces tomamos nuestra muestra, que en este caso son las flexiones, porque estamos trabajando sobre las flexiones. Queremos sacar un intervalo de confianza para la media poblacional. ¿Ya? Entonces calculamos la media. Entonces nuestra media es 50,5 flexiones. ¿Ya? Esa es la media muestral. ¿Ya? Además, la desviación estándar poblacional, la desviación estándar poblacional, sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Entonces es la raíz. Y la varianza poblacional, fíjese, es 7,5. Por lo tanto, la desviación estándar poblacional es la raíz cuadrada de 7,5. Esa sería mi desviación estándar. Entonces ahora necesito, fíjense, tengo el X barra, tengo sigma, entonces necesito la raíz de n, ¿ya? La raíz de n. Y la raíz de n, ¿no es cierto? Es simplemente la raíz, ¿ya? Y n en este caso son 10, porque la muestra es de tamaño 10. Entonces, basta con calcular la raíz de 10. Ahí tengo mi raíz de n. Y ahora, fíjense que necesito encontrar mi z de alfa medio. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo determino mi z de alfa medio? Bueno, lo primero que necesito es el nivel de confianza. Fíjense que acá el problema me dice un nivel de confianza del 95%. Un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, yo sé que 1 menos alfa por 100, 1 menos alfa por ciento, es igual, ese es mi nivel de confianza, el 1 menos alfa por ciento, es igual a 95. Ya es igual a 95, porque ese es el nivel de confianza que me entrega el problema, el investigador. Entonces aquí simplemente lo que uno tiene que hacer es despejar alfa. Es despejar alfa. En este caso, despejar alfa significa alfa sería igual, ¿no es cierto? ¿A quién? Alfa sería igual a quién? Sería igual a 95 sobre 100, ¿no es cierto? Porque ese 100 pasa dividiendo, 95 sobre 100, entonces sería 1 menos eso. 1 menos eso. Entonces, mi nivel de significancia para este problema es 0,05. Pero fíjense que yo necesito un alfa medio. Por lo tanto, mi alfa medio no es más que el alfa, ese alfa dividido por 2. O sea, mi alfa medio es 0,025. 0,025. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar mi z, ¿no es cierto? Mi z de ¿quién? De 0,025, que sería mi z de alfa medio. Y este valor de z alfa medio lo que se busca en una tabla normal, porque estamos trabajando con la z. Entonces, buscamos en una tabla normal. Dejo de compartir y voy a compartir pantalla porque por acá tengo una tabla normal. ¿Ya? Entonces, fíjense, estoy buscando mi z, ¿no es cierto? Mi z de 0,025. ¿Ya? Mi z de 0,025.
Entonces, acá tengo 0, 0, 0, 1, 0, 2, y acá tengo 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Entonces acá, por ejemplo, si fuera 0, 0, sería este valor de acá. Este de acá sería 0.01, ¿ya? 0.01. Porque aquí lo que hago es sumar ese valor con ese valor. 0.0 más 0.01 me da 0.01. Yo ando buscando el 0.025. Bueno, aquí tengo que aproximarlo, porque acá fíjense que acá el que me alcanza es 0.0 con el 0.2 sería 0.2, 0.02. Pero después me paso al 0.03, ¿ya? 0.03. Como no hay mucha la diferencia, yo voy a utilizar este. Voy a trabajar con el 0. No, voy a trabajar con este. Porque por el asunto de la aproximación, voy a trabajar con el 0.03. ¿Ya? 0.03. ¿Ya? Porque aproximé hacia arriba. ¿Ya? Aproximé hacia arriba. El 0.03 me da un Z, ¿ya? Me da un Z de 0,5120. ¿Ya? 0,5120. Listo. Entonces vuelvo aquí a mi Excel. Entonces este valor que lo aproximé a Z 0,03, ¿ya? Me dio como resultado 0,5120. Y listo. Ahí tengo ya entonces todos los datos necesarios para construir mi intervalo de confianza. Por lo tanto, el intervalo de confianza para mu, ¿ya? El intervalo de confianza para mu al 95%, ¿ya? Es igual, y aquí simplemente lo que hacemos es calcularlo, es decir, reemplazar estos datos en mi fórmula. Primero voy a calcular el límite inferior, que es exactamente igual que el límite superior, con la única diferencia que en este caso al x barra le resto esto, y aquí al x barra le sumo. Por lo tanto, primero es x barra, que sería S, menos el Z de 0.025, que sería S, ¿ya? Multiplicado por la desviación estándar poblacional, que sería ese que está acá, dividido por la raíz de n, que sería ese valor que está ahí. Y ahí tengo entonces el límite inferior del intervalo de confianza para mu cuando conozco mi varianza. 50,05. ¿Ya? 50,05. Y ahora encuentro, ¿no es cierto? Encuentro mi intervalo de confianza, perdón, el límite superior, ¿ya? El límite superior. Aquí tengo una duda. El Z está bien. La desviación estándar está bien. Y la raíz de n está bien. Está bien. Entonces ahora encontramos el límite superior. Límite superior es el x barra, ese, más el x barra, más el z, sería ese, multiplicado, ¿cierto? Multiplicado por la desviación estándar dividida por la raíz de n. Ahí. Ahí tenemos entonces un intervalo de confianza para mu, ¿ya? Un intervalo de confianza para mu, dado esta muestra aleatoria. ¿Ya? Aquí tengo mi intervalo de confianza cuando mi
varianza es conocida. Ya, cuando mi varianza es conocida. Podríamos... Ok. No, ahí no. No sé si le puedo poner un corchete. Ahí sí. Ah, no. No, no me aparece el resultado con corchete. Así nomás. Ahí. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuestro intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza del 95% cuando conocemos nuestra varianza. ¿Ya? Cuando conocemos nuestra varianza. Fíjense que lo importante es que nuestro X barra tiene que estar necesariamente contenido dentro de este intervalo. ¿Ya? Dentro de ese intervalo. No puede no estar contenido. Muy bien. Entonces ahí tenemos el caso de un intervalo de confianza para la media poblacional cuando conocemos nuestra varianza. ¿Qué pasa cuando desconocemos la varianza? Entonces fíjense, dice, consideremos nuevamente el conjunto de datos, ¿ya? Calcular un intervalo de confianza a un nivel de confianza del 98%. Fíjense que aquí me cambió el nivel de confianza, ahora un 98%. Suponer en este caso que el número de flexiones se distribuye según una distribución normal de varianza desconocida. Entonces no conocemos la varianza. No conocemos la varianza. Entonces lo que necesitamos es estimar esa varianza. ¿Ya? ¿Y cómo estimamos la varianza? Bueno, con el estimador de la varianza. El estimador de la varianza, o podríamos decir con la varianza muestral, ya que es el estimador de la varianza poblacional. Entonces, vamos a calcular S cuadrado. Vamos a calcular el S cuadrado. Y para calcular el S cuadrado necesitamos el X menos el X barra al cuadrado. ¿Cierto? Porque así nosotros con eso vamos a poder calcular nuestra estimador o nuestra varianza muestral. ¿Ya? Nuestra varianza muestral. Como es el mismo conjunto, el X barra ya lo habíamos calculado, es 50,5, entonces lo voy a poner acá. Entonces aquí va a quedar, fíjense, faltó el signo igual, ahí, va a ser el X menos el X barra, que es 50,5 al cuadrado. Y eso lo hago correr. Me faltó uno. Ahí. Y lo sumamos. Entonces ahí tenemos el X menos el X barra al cuadrado. ¿Ya? El X menos el X barra al cuadrado. Y este es un valor importante. Entonces, la varianza muestral es la sumatoria, ¿no es cierto? Es la sumatoria de X menos X barra al cuadrado, todo eso dividido por N menos 1. ¿Ya? Como ya tengo acá, entonces yo aquí simplemente voy a poner mi S cuadrado, que es la varianza muestral, y mi S cuadrado ya dijimos que es 1, perdón, N menos 1, que en este caso sería 1 dividido por 9, ¿no es cierto? Por la sumatoria, que sería esa. Entonces, esa sería mi varianza poblacional, perdón, mi varianza muestral. Es bastante grande. ¿Ya? Es bastante grande. X menos X barra al cuadrado, dividido por N menos 1. ¿Mm? Es bastante grande. Y de acá, nuestra desviación estándar, que sería mi S, que es la raíz cuadrada de la varianza. Sería la raíz cuadrada de ese número.
que sería 6,023. Entonces ya tenemos mi S. Tenemos el raíz de n, tenemos el x barra, entonces necesitamos calcular el t de alfa medio. El alfa medio, en este caso, el nivel de confianza en este caso es de un 98%. ¿Ya? Entonces, para calcular el 98%, o sea, para calcular el alfa, no sé por qué se me aparece ese mono ahí, ¿ya? Entonces, yo sé que 1 menos alfa por 100 es igual, ¿no es cierto? Es igual a mi nivel de confianza, que en este caso es 98. De acá, si despejo alfa, ¿no es cierto? Si despejo alfa me daría, sería 98 sobre 100 y sería 1 menos eso. 1 menos eso. Sería 0,02. Como yo necesito el alfa medio o el alfa dividido por 2, ¿no es cierto? Simplemente divido ese valor, lo divido por 2. Me da 0,01. Muy bien. Entonces lo que necesito encontrar es una T con n-1 grados de libertad. Como el n en este caso es 10, entonces sería una T con 9 grados de libertad y con un alfa medio igual a 0,01. Eso es lo que tengo que buscar. Y para eso, simplemente lo que hago es buscar una tabla, ¿ya? Buscar una tabla T de student. Entonces necesito una T de student con 9 grados de libertad y con un alfa medio de 0,01. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir una tabla T de student. ¿Ya? Por acá tengo una tabla T de student. Este es el chi cuadrado. ¿Qué pasó? Voy a compartir. Lo que pasa es que está justo acá. Un segundito. Voy a mejorar acá. Ahí tengo una tabla de estudio. Muy bien, entonces, ahora sí. Compartir pantalla. Acá, ese. Acá tengo una tabla de student, en donde en esta columna tengo los grados de libertad y en esta fila tengo las alfa, los valores de alfa. Como yo busco un alfa 0,01, acá tengo mi alfa 0,01, con 9 grados de libertad, acá tengo los 9 grados de libertad, entonces simplemente busco la intersección. Voy para acá, 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 acá. Entonces, este valor de acá, ese valor de ahí, el 2,8214, sería mi T, ¿no es cierto? Sería mi T que yo ando buscando. Entonces mi T sería 2,8214. Perfecto. Y ya con eso entonces podemos encontrar nuestro intervalo de confianza para mu, cuando desconocemos nuestra varianza. Entonces un intervalo de confianza para mu al 98%, ¿no es cierto? Un intervalo de confianza para mu al 98% sería x barra, ya el x barra ya lo habíamos calculado, era 50,5, ¿no es cierto? 50,5 menos mi t, que sería ese, 2, y tanto, ya menos mi t, multiplicado por la desviación estándar muestral, que sería S de ahí, dividido por la raíz de n, es decir, dividido por la raíz de 10, ¿no es cierto? Porque mi n es 10. Y ahí tengo entonces mi
mi límite inferior de mi intervalo de confianza para mu cuando desconozco la varianza y con un nivel de confianza del 98%. Entonces ahora buscamos el límite superior. Sería la media, 50,5, más la T de student con n-1 grados de libertad y alfa medio, que en este caso sería ese de ahí, multiplicado por la desviación estándar muestral dividido por la raíz de n, ¿ya? Es decir, dividido por la raíz de 10. Ahí. Y ahí tengo entonces mi límite superior. Fíjense que este límite, este intervalo es mucho más grande que el anterior. Fíjense que el anterior era 50, era muy chiquitito, 50,05, 50,90. Cambio este es 45 a 55, hay 10 puntos de diferencia, más o menos. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, primero porque desconozco la varianza, por lo tanto estoy haciendo una estimación de la varianza. Ya estoy haciendo una estimación de la varianza. Y segundo, porque el nivel de confianza es mayor. Me piden un nivel de confianza del 98%. Entonces, con un nivel de confianza del 98%, nuestro intervalo necesariamente tiene que ser más grande. Porque tengo que asegurar, ¿no?, que la probabilidad de que el verdadero parámetro, en este caso, que mu esté en este intervalo, la probabilidad de que mu esté en este intervalo es de un 98%. ¿Ya? Es de un 98%. Entonces, ahí tenemos el cálculo de intervalo de confianza para mu cuando nosotros desconocemos, ¿ya? Desconocemos la varianza. Muy bien, vamos a quedar hasta acá. Yo este ejercicio se lo voy a subir a su aula virtual porque quedan pendientes dos. El intervalo de confianza para la varianza y el intervalo de confianza para la proporción. Entonces, si ustedes gustan, lo pueden realizar y después lo revisamos. No sé si se entendió, si hay alguna duda. ¿No? Bien. Entonces vamos a quedar hasta acá. Ahí. Vamos a quedar hasta acá por hoy día y nos estamos viendo, si todo sale bien, el día viernes. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos entonces, niñas. Cuídense mucho. Gracias, profe. El viernes es feriado, es así. ¿Ah, es feriado? Ah, ¿verdad? Usted tiene razón. Entonces nos vemos la próxima semana. ¿O no? Sí. La próxima, porque hay semana de receso. No. No, la semana de Un receso. correo que del 19 Yo tenía entendido. al 23. ¿Estás segura? Porque a mí me habían dicho que la semana de receso era la semana del 26. ¿Mandaron correo hoy día? Ah, mandaron ¿Me un avisando? correo. ¿Quién mandó un correo, perdón? Comunicaciones UPLA. Del 19 al 23, incluyendo esos 2 días. Ah, ya. Mírenlo, no sabía. Se suponía que iba a ser del 26, la semana del 26. Pero bueno, no hay problema. Profe, una consulta Dígame, respecto a las pruebas que faltan. ¿Tiene fecha ¿cómo las o pruebas que todavía no? faltan? Por supuesto, si la fecha ya la vi, po. Después que se reingresó a clase, vimos la fecha de las pruebas. Que en estricto rigor va a ser una prueba más, porque a la final vamos a hacer solo 2 pruebas. La que me entregaron la semana pasada, más una siguiente. Déjenme ver, acá. Es la evaluación número 2
que sería la última, está fechada para el 13 de agosto. 13 de Ya. agosto. ¿Ya? 13 de Gracias. agosto es la prueba número 2. ¿Ya? La prueba número 2. Bueno, entonces hagan esos ejercicios, ya que no nos vamos a ver en 2 semanas más, para que vayan haciendo ejercicio. ¿Ya? Profe, chicas. disculpe, ¿cuándo iba a ser la segunda prueba? El 13 de agosto. Pero si eso lo dije Gracias. el primer día. O sea, el primer día después de clase, o sea, después del paro. ¿No? No el primer día de clase, el primer día de clase, esa fecha ya no se contabiliza. Ya. Ah, verdad. Gracias, profe. No te Lo preocupes. tengo anotado en mi calendario. Ve. Yo Hasta también luego. lo tengo anotado en mi cuadernito. Ya, niña, nos vemos. Cuídense mucho. Ya, profe, cuídese. Oh, que estén bien. Chao, chao.